Los seres humanos comemos diariamente, desde postres, cortes, aperitivos y más, y lamentablemente lo hacemos de una manera muy superficial. Perdemos la noción de los alimentos en cada bocado. Solo importa el sabor y la presentación, pero no nos damos cuenta de que la gastronomía ha evolucionado al mismo tiempo que nosotros. La gastronomía es un arte en constante evolución, y con ella podemos obtener más de lo indispensable para sobrevivir. De hecho, cuando cocinamos, sin querer nos convertimos en científicos. Los procesos a los que sometemos a nuestros alimentos cuando cocinamos nos permiten alterar la materia, el aspecto, el color y la textura. Con esto podemos hacer que aquello proveniente de un animal muerto o del suelo lleno de tierra se convierta en un exquisito manjar y que sea saludable. La cocina y la manera de elaborar platillos ha ido evolucionando, y con parte de esta evolución llegó la cocina molecular. La cocina molecular se conoce comúnmente como la cocina que introduce elementos químicos o combina aquellos cuya composición molecular es compatible, así como aprovechar los cambios naturales de los alimentos conocidos por medio de la tecnología de los mismos. La química siempre ha estado presente en la cocina, aunque su uso con anterioridad era efímero. Gracias a esta técnica molecular, en la actualidad los cocineros o inclusive bartenders pueden experimentar con los gustos del consumidor y de una manera inusual, y con esto lograr una experiencia al paladar como nunca antes se había hecho. Pero la cocina molecular no nació por mero azar. Fue gracias a un discurso dado por el investigador y físico Nicholas Corti y la mente ingeniosa de un químico llamado Herbert East. Era el año de 1969, cuando Corti ofreció una conferencia bajo el título El físico en la cocina, donde ofreció un breve discurso diciendo lo siguiente: pienso con una profunda tristeza sobre nuestra civilización. Mientras medimos las temperaturas en la atmósfera de Venus, ignoramos la temperatura dentro de nuestros suflés. Estas palabras cobraron mucha importancia, pues hacía que se cuestionaran muchas cosas que se ignoraban en la cocina y con los alimentos. Imaginen ustedes, ¿cómo es posible que algo como un rico y delicioso pastel sea anteriormente una masa que crece con el calor, o esa pizza tan rica que antes de ser horneada es una masa esponjada que se tiene que amoldar? Y así podríamos poner una infinidad de ejemplos de las comidas que comemos. Para el año 1988, tras años de investigación, Porfiry Curtis y Herbert East habían creado una manera revolucionaria de cocinar. El objetivo de esta disciplina era entender lo que realmente sucedía dentro de los alimentos mientras pasaban por los hornos, heladeras, estufas, ollas y en todo aquello con lo que cocinaban o preparaban a la comida. Es muy complejo de explicar, pero básicamente lo que hacían era experimentar con distintas técnicas para la preparación de alimentos, y a su vez registraban viscosidad, temperatura, tensión superficial y demás factores. A raíz de la comprensión de las mismas, se pudo manipular la creación de nuevas texturas, sabores, olores, tratando de preservar el máximo de los aportes nutricionales de cada alimento. A diferencia de la ciencia que trata a la composición, estructura e inocuidad de los alimentos, la molecular trata la transformación culinaria y los fenómenos sensoriales asociados con el comer. La cocina molecular emplea de hecho durante su ejecución datos matemáticos, datos físicos y datos químicos. Con base a esto, la gastronomía molecular recrea las recetas, esto con una disciplina científica, con aplicaciones técnicas o tecnológicas y aplicadas de una manera diferente a la convencional. La cocina molecular no es solamente la utilización de elementos químicos para lograr reacciones en los ingredientes. Esta se basa más en el estudio de estos y las reacciones químicas que producen en el alimento. La definición de deconstrucción es el montaje de un concepto de una construcción intelectual por medio de su análisis. La deconstrucción en la comida por medio de lo molecular consiste en separar los elementos de un plato conocido, cambiando sus texturas y obteniendo un sabor lo más parecido al original. Pongamos de ejemplo esta hamburguesa. No se ha cambiado la textura del pan o de la carne, pero en cambio la mostaza y la capsu han sido transformadas. Son convertidas en partículas pero siguen siendo prácticamente lo mismo. El resultado final es algo parecido a esto. Una manera diferente de presentar ingredientes conocidos que engañan fácilmente a la vista, pero jamás al paladar. De ahí
reside el encanto de la cocina molecular, ofrecer nuevas experiencias con lo que ya se conocía. Es cierto que Curtis y Herbert Diess habían revolucionado la manera de preparar alimentos, pero fueron los chefs con visión que innovaron este arte, esta manera de cocinar. Hay quienes creen que la cocina molecular es un lujo innecesario, minimalista y solo para gente con mucho dinero y clase. Pero si esto fuera solo así, la cocina molecular estaría fuera del alcance de muchos, y eso es una cosa que no ha pasado. El problema es que no consume esta comida, solo podrá basarse en opiniones muchas veces equivocadas. Uno de los mayores representantes de la cocina molecular es el chef Ferran Adrià, quien tuvo bajo su control el Bulli, uno de los mejores restaurantes en el mundo. Adrià es considerado como uno de los mejores chefs en el mundo y de los más influyentes, y cómo no serlo, si llevó a la cocina molecular a un nivel que nadie imaginaba. Para este gran chef, la deconstrucción en cocina consiste en utilizar y respetar armonías ya conocidas, transformando las texturas de los ingredientes, así como su forma y temperatura, manteniendo cada ingrediente o incluso incrementando la intensidad de su sabor. La innovación en estos casos está en el cambio de textura de los alimentos, de su forma física más que de su fondo químico. En la cocina molecular podemos encontrar espumas, crocantes y emulsiones. Estas son algunas de las texturas típicas que se encuentran en un platillo deconstruido. Con estos métodos se recrean viejas recetas y se sirven de diferente manera. Esto es en presentaciones completamente novedosas, que a primera vista no permiten reconocer el platillo e identificarlo con aquella creación tradicional que lo originó, pero al llegar a la boca del comensal, inmediatamente es reconocido por los sabores presentes dentro de ese platillo, los cuales despiertan en su mente el recuerdo del tradicional bocado. Eso es jugar con el comensal y a la vez crear una experiencia única. Esto es algo que no solo fue aprovechado por los grandes de la cocina, también fue aprovechado de manera magnífica por los barmans. Por ejemplo, este es un mojito tradicional llevado a la cocina molecular y se vería de esta forma. Las grandes creaciones de la cocina molecular dan paso a presentaciones que se creerían imposibles o totalmente difíciles de hacer. La innovación en estos casos está en el cambio de textura de los alimentos, de su forma física más que de su fondo químico. Esto sin dudas es un gran cambio revolucionario en la comida, y se podría decir que realmente ha sido una innovación necesaria a esta, ya que esto no daña al paladar o crea desastres al incorporar más ingredientes. Una cosa es innovar y la otra es creer que hay innovación, pero solamente se hace una porquería. A todo esto, tal vez la pregunta que se haga es, ¿la cocina molecular es necesaria? Sí, y mucho, ya que nos permite alcanzar una experiencia inigualable, aprender más sobre nuestra comida y con esto crear experiencias inolvidables. La cocina molecular es muy compleja, tanto que en estos minutos que he hablado de ella, no le hacen justicia como debería, pero he mencionado lo más característico de esta y en qué se basa su elaboración. Si deseas saber más sobre la cocina molecular, e inclusive quieres aprender a preparar bebidas o comidas de esta manera, te dejaré enlaces en la descripción del video para que puedas checarlo más a fondo. Gracias a mis Patreons por su ayuda, este video es para ustedes. Sin más por el momento se despide Void y recuerda, las cosas son aunque no quieras que sean.